La tragedia de Elena Castro, 1874, Oaxaca, el rosario que oscureció sus manos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Elena Castro, 1874, Oaxaca, el rosario que oscureció sus manos. Capítulo 1. El regalo que manchaba la piel. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca y conocida como la Ciudad Verde, debido a abundancia de vegetación que la rodeaba prosperando gracias a clima templado y a precipitaciones regulares que región disfrutaba, ciudad ubicada a 1550 metros sobre el nivel del mar, en valle formado por confluencia de 3 ríos que proporcionaban agua abundante para agricultura y para consumo urbano, valle rodeado por montañas de Sierra Madre del Sur, que se elevaban al sur, creando paisaje impresionante, donde vegetación exuberante cubría laderas hasta alturas considerables antes de dar paso a bosques de pino y encino de zonas más altas. Ciudad que había sido fundada en 1532 por colonizadores españoles, pero que había sido precedida por asentamientos zapotecas que habían existido en región durante siglos antes de conquista española, fundación que había sido seguida durante período colonial por construcción de arquitectura monumental, que incluía templos elaborados, conventos masivos y edificios públicos que reflejaban importancia que Oaxaca había tenido como centro administrativo y religioso de región, que incluía no solo Valle Central, sino también áreas montañosas circundantes, donde poblaciones indígenas numerosas vivían en comunidades que mantenían idiomas, costumbres y estructuras sociales tradicionales, a pesar de siglos de dominio español, ciudad que para el año de 1874, cuando la historia de Elena Castro, que voy a narrar en cada uno de sus detalles perturbadores, ocurrió. Había alcanzado población de aproximadamente 25,000 habitantes, que la convertían en una de ciudades más importantes del sur de México. Aunque no tan grande como Puebla o Guadalajara, población que vivía principalmente de agricultura de valle, que producía maíz, frijol, chile y otros cultivos básicos que abastecían mercados locales, de producción artesanal, particularmente de textiles que mujeres zapotecas tejían usando técnicas tradicionales, creando productos que eran vendidos en mercados de ciudad y que ocasionalmente eran exportados a otras regiones, de comercio, que posición de Oaxaca en rutas que conectaban costa del Pacífico con interior de México facilitaba, y de actividades gubernamentales que su estatus como capital estatal generaba. En la tarde templada del sábado 12 de septiembre de 1874, cuando temperatura había alcanzado 24 grados centígrados, que era temperatura agradable para celebración que seguiría a ceremonia religiosa, cuando en el templo de Santo Domingo, que era uno de edificios religiosos más impresionantes, no solo de Oaxaca, sino de todo México, con su interior completamente decorado, con relieves dorados que cubrían cada centímetro de paredes y techos, creando efecto visual.
abrumador, que visitantes frecuentemente describían como estar dentro de caja de oro, con su capilla del Rosario, que era particularmente elaborada con decoración que incluía representaciones de árbol genealógico de Santo Domingo, formado mediante relieves que se ramificaban desde base hasta techo. La ceremonia matrimonial que unía a Elena Castro de 23 años con don Severiano Aguirre de 37 años estaba desarrollándose según protocolo tradicional que ceremonias de familias de 1900 posición seguían, cuando aproximadamente 250 invitados observaban desde bancos de nave central. Cuando Elena había entrado en templo del brazo de su padre, caminando lentamente por pasillo central, mientras órgano tocaba marcha nupcial. Cuando ceremonia había incluido lecturas de sagradas escrituras, homilía sobre santidad del matrimonio pronunciada por sacerdote don Leopoldo Vargas. Intercambio de votos donde Elena y Severiano habían prometido amarse durante toda la vida y bendición de anillos. Había llegado momento que, aunque parecía ser simplemente gesto piadoso, apropiado para ocasión religiosa, en realidad era momento crucial en que crimen que había sido planeado durante meses fue puesto en ejecución. Severiano había sacado de bolsillo interior de su chaqueta rosario elaborado que, según explicación que dio en voz suficientemente alta para que invitados cercanos escucharan, había pertenecido a su madre fallecida, doña Casilda, que había muerto 2 años antes, y que había sido mujer extremadamente piadosa que había usado este rosario específico durante décadas de su vida para rezar diariamente. Rosario que ahora quería dar a Elena como regalo simbólico, representando continuidad de fe católica en familia Aguirre, y esperanza de que Elena mantendría tradición de devoción religiosa que su madre había establecido. Explicación que había generado murmullos de aprobación entre invitados que habían interpretado gesto como demostración de que Severiano valoraba piedad y que deseaba que su esposa fuera mujer religiosa que mantendría prácticas devotas. El rosario que Severiano había presentado a Elena con movimientos ceremoniales que parecían ser simplemente reverencia apropiada para objeto religioso que había pertenecido a madre fallecida, era pieza elaborada que consistía en 59 cuentas que estaban organizadas en 5 décadas de 10 cuentas cada una, separadas por cuentas individuales más grandes. Cuentas que habían sido fabricadas usando cuentas de vidrio negro, que habían sido importadas de Europa específicamente para fabricación de rosarios de alta calidad, cuentas que estaban ensartadas en hilo de seda, que aunque era relativamente frágil comparado con materiales modernos, había sido suficientemente fuerte para mantener cuentas unidas durante décadas de uso, que Rosario supuestamente había recibido y que tenía en extremo cruz de plata que había sido elaboradamente tallada con representación de Cristo crucificado en relieve que mostraba detalles anatómicos que reflejaban habilidad de artesano que la había fabricado. Rosario que visualmente era hermoso y que parecía ser exactamente lo que Severiano había descrito. Objeto religioso que había sido usado durante años por mujer piadosa y que ahora estaba siendo pasado a siguiente generación como herencia espiritual. Lo que ninguno de los 250 invitados presentes en Templo de Santo Domingo sabía, excepto Severiano mismo, era que el rosario, aunque efectivamente había pertenecido a su madre y aunque efectivamente había sido usado durante años para rezar, había sido tratado por Severiano durante semanas antes de boda, con preparación química elaborada que había diseñado específicamente para causar 2 efectos coordinados que trabajarían sinérgicamente para envenenar a Elena de manera que pareciera enfermedad natural,
Primero, superficie de cada una de 59 cuentas de vidrio había sido tratada mediante inmersión en solución de nitrato de plata, que era compuesto químico que Severiano había adquirido en botica, presentándolo como necesario para proceso fotográfico que estaba experimentando, que era uso completamente legítimo, porque nitrato de plata efectivamente se usaba en fotografía primitiva de época para crear imágenes en placas sensibilizadas, inmersión que había sido realizada mediante colocar rosario completo en recipiente de vidrio que contenía solución de nitrato de plata que había sido preparada disolviendo aproximadamente 50 gramos de cristales de nitrato de plata en 1 litro de agua destilada, creando solución que tenía concentración suficientemente alta para que cuando cuentas fueran sumergidas, nitrato se depositara en superficie de vidrio en cantidades significativas. Inmersión que había durado aproximadamente 12 horas, durante las cuales nitrato de plata había penetrado microscópicamente en superficie porosa de vidrio, siendo absorbido en irregularidades que existían en superficie, creando depósito que no sería fácilmente removido mediante simple enjuague con agua. Depósito que cuando seco había dejado cuentas con apariencia que era prácticamente indistinguible de apariencia original, porque nitrato de plata es sustancia blanca, que en cantidades pequeñas no altera color negro de vidrio significativamente. Y segundo, después de tratamiento con nitrato de plata y después de secado completo, superficie de cuentas había sido tratada adicionalmente mediante aplicación de pasta que consistía en trióxido de arsénico que había sido molido hasta consistencia de polvo extremadamente fino y que había sido mezclado con aceite de linaza, creando pasta que tenía consistencia similar a pomada. Pasta que había sido aplicada cuidadosamente a cada cuenta usando dedo enguantado, frotando pasta sobre toda la superficie de manera que formara capa delgada que cuando secara durante 24 horas dejaría residuo de arsénico, que aunque sería visible si cuentas fueran examinadas cuidadosamente bajo luz brillante, pareciendo tener ligero brillo opaco, no sería obvio durante inspección casual, particularmente porque negro de vidrio oscurecería cualquier coloración que arsénico pudiera tener. El plan que Severiano había desarrollado era que nitrato de plata depositado en superficie de cuentas causaría efecto distintivo y visible, que serviría como señal de que envenenamiento estaba ocurriendo, aunque en momento no sería reconocido como tal. Cuando Elena usara rosario para rezar, sosteniendo cuentas en sus manos y pasando cuentas entre dedos, según era práctica tradicional de rezar rosario, donde cada cuenta representaba oración específica que debería ser recitada, nitrato de plata sería transferido desde superficie de cuentas a piel de sus dedos y palmas, mediante combinación de contacto directo y de absorción facilitada por humedad, que transpiración natural de manos crearía particularmente durante sesiones prolongadas de rezo que podrían durar 30 o 40 minutos, durante los cuales manos permanecerían en contacto constante con cuentas. Transferencia que cuando acumulada durante días y semanas resultaría en que plata se depositaría en capas dérmicas de piel causando condición conocida como argiria, que es hiperpigmentación permanente causada por depósitos de plata en piel, que se manifiesta como coloración gris azulada o negra, particularmente en áreas que han sido expuestas repetidamente a compuestos de plata, coloración que sería visible primero en dedos y palmas, donde contacto con rosario era más intenso, y que eventualmente podría extenderse a otras áreas de manos y potencialmente a rostro, si Elena tocara rostro con manos contaminadas, mientras que arsénico
que también estaba depositado en superficie de cuentas, sería absorbido simultáneamente mediante misma ruta de contacto cutáneo, proporcionando dosis acumulativas que causarían envenenamiento crónico que se manifestaría mediante síntomas que incluirían problemas gastrointestinales, debilidad y eventualmente falla orgánica que causaría muerte, síntomas que aunque serían reconocidos como indicaciones de enfermedad grave, no serían necesariamente atribuidos a envenenamiento particularmente porque escurecimiento de manos que nitrato de plata causaría sería interpretado como síntoma de enfermedad misteriosa en lugar de ser reconocido como señal de exposición a compuesto metálico. Severiano había entregado Rosario a Elena con gesto ceremonial que había incluido colocar Rosario en manos de Elena, que estaban juntas en posición de oración. Colocación que había sido seguida por palabras que, aunque parecían ser simplemente expresión de deseo piadoso, en realidad eran instrucciones diseñadas para asegurar que Elena usaría Rosario frecuentemente, proporcionando exposiciones repetidas. Este Rosario perteneció a mi madre, que lo usó durante 40 años para rezar cada noche antes de dormir. Espero que tú también lo uses diariamente para mantener tradición de devoción que ella estableció. Cada vez que lo uses, recordarás que eres parte de familia Aguirre, que valora fe católica por encima de todo. Palabras que Elena había recibido con expresión de gratitud apropiada, respondiendo: «Usaré este rosario cada noche, tal como tu madre lo hizo». Será honor mantener tradición de devoción de familia Aguirre, respuesta que había sellado su destino porque compromiso de usar rosario diariamente significaba que estaría expuesta a nitrato de plata y a arsénico que estaban impregnados en superficie de cuentas cada noche durante sesiones de rezo que durarían 30 o 40 minutos, proporcionando dosis acumulativas que durante meses alcanzarían niveles que causarían tanto escurecimiento visible de manos como envenenamiento letal. Durante ceremonia que continuó durante aproximadamente 30 minutos adicionales después de que Rosario fue entregado, Elena había sostenido Rosario en sus manos que estaban juntas en posición de oración según era apropiado para ocasión religiosa, posición que había mantenido durante la mayor parte de tiempo restante de ceremonia, proporcionando primera exposición significativa a nitrato de plata y a arsénico mediante contacto prolongado entre cuentas contaminadas y piel de palmas y dedos, contacto que, aunque era breve comparado con contacto que ocurriría durante sesiones de rezo que realizaría posteriormente, sí era suficiente para iniciar proceso de deposición de plata en piel y de absorción de arsénico en sistema. Esta es la historia de Elena Castro, quien tenía 23 años cuando se casó con don Severiano Aguirre el 12 de septiembre de 1874 en Oaxaca, quien durante ceremonia matrimonial recibió rosario que había pertenecido a madre fallecida de Severiano. Rosario que había sido contaminado secretamente con nitrato de plata que causaría escurecimiento progresivo de sus manos y con arsénico que causaría envenenamiento crónico, quien durante los 6 meses siguientes usó rosario diariamente para rezar según había prometido, resultando en exposiciones repetidas, quien desarrolló escurecimiento progresivo de manos que comenzó como manchas grises en dedos y que eventualmente cubrió palmas completamente, transformando color natural de su piel en gris negro que era señal visible de argiria causada por deposición de plata, quien simultáneamente desarrolló síntomas de envenenamiento por arsénico que incluían problemas gastrointestinales severos, debilidad extrema y daño a órganos vitales, quien murió el 15 de marzo de 1875, 6 meses, después de boda de falla renal y hepática, que fueron consecuencias de envenenamiento por arsénico.
y cuya muerte generó investigación, cuando su hermana menor Rosa, después de notar escurecimiento extraordinario de manos de Elena durante meses de enfermedad, y después de examinar rosario que Elena había usado diariamente, notando que cuentas tenían residuo blanquecino extraño, acudió a autoridades con sospecha de que Rosario podría estar relacionado con enfermedad y muerte de su hermana. Capítulo 2. Oaxaca, en 1874, y la Sociedad del Valle. El año de 1874 encontró a Oaxaca en periodo de recuperación gradual después de décadas de conflicto que habían incluido guerra de reforma, intervención francesa y conflictos locales entre facciones políticas que competían por control de Estado. La economía de Oaxaca en 1874 estaba articulada principalmente alrededor de agricultura de valle que producía cultivos básicos, de producción artesanal, particularmente textiles zapotecas, de comercio de productos que incluían grana cochinilla, que era insecto que se criaba en plantas de nopal y que producía colorante rojo intenso, que era exportado a Europa, donde era valorado para teñir telas, y de servicios gubernamentales. La sociedad oaxaqueña de 1874 era particularmente estratificada, con división marcada entre población de origen español, que dominaba posiciones de poder económico y político, viviendo en centro de ciudad, y población indígena, principalmente zapoteca, que aunque era mayoría numérica tenía acceso limitado a recursos y oportunidades viviendo en barrios periféricos o en comunidades rurales. En este contexto social, la familia Castro ocupaba posición de clase media comerciante. Don Prudencio Castro era propietario de tienda de abarrotes ubicada en Portal de Mercaderes, donde vendía alimentos básicos y productos importados, negocio que generaba ingresos anuales de aproximadamente 4,000 pesos. Capítulo 3. Elena Castro y el viudo que guardaba secreto mortal. Elena Castro había nacido el 25 de enero de 1851, siendo hija mayor de 5 hijos que incluían hermana Rosa, de 20 años, hermano Julián, de 18 años, hermana menor Inés, de 16 años, y hermano menor Pablo, de 14 años. El cortejo de don Severiano Aguirre, que era viudo, cuya primera esposa, doña Casilda, había fallecido en 1872, 2 años antes, supuestamente de enfermedad respiratoria, había comenzado en marzo de 1874, cuando había sido presentado a familia Castro mediante conocido mutuo. Lo que don Prudencio no había investigado con profundidad suficiente era la muerte de Casilda, que había ocurrido en circunstancias que habían generado comentarios en círculos sociales de Oaxaca, porque había sido mujer relativamente joven de 35 años que había fallecido súbitamente después de enfermedad breve. La dote que don Prudencio había comprometido incluía efectivo de 8,000 pesos, participación en tienda valorada en 5,000 pesos y ajuar valorado en 1,000 pesos, total de 14,000 pesos. El plan que Severiano había desarrollado era envenenar a Elena mediante rosario contaminado que ella usaría diariamente para rezar, proporcionando exposiciones repetidas que causarían tanto efecto visible de escurecimiento de manos mediante nitrato de plata como envenenamiento letal mediante arsénico. El nitrato de plata había sido adquirido en botica del Sagrado Corazón, presentándolo como necesario para fotografía, y arsénico había sido adquirido presentándolo como necesario para control de plagas. Capítulo 4. Los meses del rosario envenenado. Durante as primeiras 2 semanas, depois de boda, que correspondían a última semana de septiembre y a primera semana de octubre, cuando Elena y Severiano habían establecido residencia en casa que Severiano poseía, en calle de 5 de Mayo, a 7 cuadras de Templo de Santo Domingo, en edificio de 2 pisos de cantera verde,
que era característico de arquitectura oaxaqueña. Casa donde vivirían permanentemente, porque Severiano no necesitaba viajar frecuentemente para trabajo, siendo administrador de operaciones de exportación de grana cochinilla, que aunque requería supervisión de producción en comunidades rurales donde insectos eran criados en nopales, mayormente podía ser realizado desde oficina en Oaxaca, donde contratos con comerciantes europeos eran negociados y donde embarques eran organizados. Elena había comenzado rutina sagrada de usar rosario que Severiano le había dado durante ceremonia para rezar cada noche según había prometido. Durante ceremonia, cuando había aceptado rosario con palabras: «Usaré este rosario cada noche tal como tu madre lo hizo. Será honor mantener tradición de devoción de familia Aguirre». Promesa que, aunque había parecido ser simplemente expresión piadosa apropiada para ocasión religiosa, en realidad había sellado su destino porque significaba que estaría expuesta diariamente a nitrato de plata y a arsénico, que estaban impregnados en superficie de 59 cuentas de vidrio negro que formaban rosario, rutina que Elena realizaba con devoción considerable, sentándose en silla tapizada que estaba ubicada junto a ventana de habitación matrimonial aproximadamente a las 9 de la noche, después de que cena había sido servida, y después de que empleadas que limpiaban y cocinaban se habían retirado a sus habitaciones, dejando casa en silencio apropiado para meditación religiosa, sentándose con postura erecta que había sido enseñada durante años de educación en colegio religioso, que había enfatizado importancia de mantener postura apropiada durante oraciones como demostración de respeto hacia Dios, sosteniendo rosario en manos que estaban juntas en posición de oración, con dedos entrelazados y con cuentas colgando entre palmas, posición que permitía que cuentas estuvieran en contacto directo y constante con piel de palmas y de dedos durante toda la sesión de rezo, y recitando oraciones tradicionales del rosario que consistían en secuencia prescrita de Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias que correspondían a cada cuenta según sistema elaborado que había sido establecido por Iglesia Católica durante siglos. Oraciones que recitaba en voz baja pero audible, moviendo labios, formando cada palabra con cuidado apropiado para comunicación con divinidad, mientras pasaba cuentas entre dedos pulgar e índice de mano derecha, según era práctica tradicional de rezar rosario, donde después de recitar oración correspondiente a cuenta específica, esa cuenta era pasada, permitiendo que siguiente cuenta fuera sostenida, mientras siguiente oración era recitada. Movimiento repetitivo que continuaba durante aproximadamente 30 a 40 minutos, que tomaba completar ciclo completo de rosario, que consistía en 5 décadas de 10 cuentas cada una, requiriendo recitación de 50 Ave Marías, más oraciones adicionales de Padre Nuestros y Glorias, que separaban décadas, tiempo durante el cual manos de Elena permanecían en contacto constante con cuentas contaminadas, permitiendo que nitrato de plata y arsénico fueran transferidos desde superficie de vidrio hacia piel mediante combinación de contacto directo, donde cristales microscópicos de compuestos químicos que estaban depositados en superficie porosa de vidrio eran desprendidos mediante fricción de dedos que pasaban cuentas y eran transferidos a piel donde se adherían, y de absorción facilitada por humedad que transpiración natural de manos creaba, particularmente durante sesiones prolongadas, cuando concentración requerida para mantener atención en oraciones, y cuando esfuerzo de permanecer en posición estática durante tiempo extendido causaban que temperatura de cuerpo se elevara ligeramente, resultando en que palmas comenzaran a sudar,
proporcionando ambiente húmedo donde compuestos químicos que habían sido transferidos a piel podían disolverse parcialmente en sudor, permitiendo que penetraran capas superficiales de epidermis y eventualmente alcanzaran dermis, donde serían depositados permanentemente en caso de plata o serían absorbidos en torrente sanguíneo en caso de arsénico. Durante el primer mes completo después de boda, que correspondía a octubre, cuando otoño estaba avanzando en Oaxaca, trayendo cambio sutil en temperatura que, aunque no era tan dramático como en regiones más al norte, sí resultaba en que temperaturas nocturnas descendían hasta aproximadamente 18 grados, haciendo que uso de cobijas adicionales fuera necesario para mantener calor durante sueño. Cuando vegetación de valle, que durante temporada de lluvias, que había terminado en septiembre, había sido exuberante, comenzaba a secarse gradualmente a medida que precipitaciones cesaban, y a medida que sol de otoño, que aunque no era tan intenso como sol de verano, sí era suficiente para causar evaporación considerable de humedad de suelo. Elena no había notado ningún cambio visible en apariencia de sus manos, ni había experimentado síntomas físicos significativos más allá de fatiga leve, que se manifestaba como sensación constante de cansancio que no mejoraba completamente con descanso nocturno, que normalmente habría sido suficiente para que despertara renovada, fatiga que había atribuido a ajuste a vida matrimonial que incluía responsabilidades nuevas de manejar casa, que aunque no eran físicamente demandantes, sí requerían atención constante, y a demandas emocionales de establecer relación íntima con esposo, que hasta pocas semanas antes había sido relativamente desconocido, atribución que parecía razonable y que no generó alarma ni en Elena ni en Severiano, que observaba su condición cuidadosamente buscando señales de que envenenamiento estaba comenzando a manifestarse, pero que sabía que efectos tanto de nitrato de plata como de arsénico no aparecerían inmediatamente, sino que requerirían semanas de exposición acumulativa antes de volverse manifiestos, paciencia que había sido construida en su plan desde principio, porque entendía que envenenamiento crónico mediante exposiciones repetidas pequeñas era menos probable de generar sospecha inmediata que envenenamiento agudo, mediante dosis única grande que causaría síntomas dramáticos que médicos podrían reconocer como envenenamiento. Durante el segundo mes, después de boda que correspondía a noviembre, cuando invierno estaba comenzando, trayendo temperaturas aún más frescas, particularmente durante noches, cuando temperaturas descendían hasta aproximadamente 15 grados, haciendo que uso de braseros para calentar habitaciones fuera necesario, cuando festividades que caracterizaban noviembre en México, incluyendo Día de Muertos, que había sido celebrado primero y segundo de mes, con familias visitando cementerios para decorar, tumbas de familiares fallecidos con flores de cempasúchil y con velas creando ambiente de memoria y de conexión con ancestros que era particularmente importante en Oaxaca, donde población indígena mantenía tradiciones prehispánicas relacionadas con muerte que habían sido sincretizadas con catolicismo durante siglos de colonización. Elena había comenzado a notar primeras manifestaciones visibles de efecto que nitrato de plata estaba causando en piel de sus manos. Manchas grises pequeñas que habían aparecido en dedos, particularmente en dedos pulgar e índice de mano derecha, que eran dedos que tenían contacto más intenso con cuentas de rosario durante sesiones de rezo, porque eran dedos que pasaban cuentas repetidamente. Manchas que cuando Elena las había notado por primera vez durante mañana, cuando se estaba lavando manos en palangana de porcelana que estaba sobre mesa de tocador en habitación matrimonial preparándose para día, habían parecido ser simplemente suciedad que había sido
acumulada durante noche quizás de polvo que había entrado por ventana, que permanecía abierta durante noches para permitir circulación de aire fresco o de residuo de velas que habían sido usadas para iluminar habitación antes de dormir. Explicación que había parecido razonable resultando en que Elena había frotado manchas vigorosamente con jabón que había sido fabricado localmente usando sebo y lejía, esperando que manchas desaparecerían mediante lavado como suciedad ordinaria habría desaparecido. Pero que había descubierto con sorpresa y con cierta preocupación que manchas no desaparecían completamente, sino que permanecían visibles, incluso después de lavado prolongado, que había durado varios minutos, durante los cuales había frotado piel, hasta que comenzó a sentir irritación, persistencia que había generado primera sospecha vaga de que quizás manchas no eran simplemente suciedad, sino que eran algo diferente, aunque en momento Elena no tenía idea de qué podrían ser ni de qué las estaba, causando sospecha que había mencionado casualmente a Severiano durante desayuno, describiendo manchas como fenómeno extraño, pero no necesariamente alarmante. Mención que Severiano había respondido con expresión de interés apropiado, sugiriendo que quizás eran manchas causadas por contacto con algo que había tocado durante día anterior, aunque no podía pensar qué específicamente, sugerencia que Elena había aceptado sin investigar más porque no parecía ser problema serio en momento. Manchas que durante días siguientes habían persistido y de hecho habían comenzado a extenderse ligeramente, cubriendo área mayor de dedos y comenzando a aparecer también en otros dedos de mano derecha, aunque en menor grado, extensión que aunque era lenta, era inequívocamente progresiva, indicando que proceso que estaba causando manchas estaba continuando activamente en lugar de ser evento único que había ocurrido y que luego había cesado. Progresión que era resultado, de hecho, de que cada noche durante sesiones de rezo que Elena continuaba realizando fielmente según rutina que había establecido durante primer mes, nitrato de plata adicional estaba siendo transferido desde cuentas de rosario hacia piel de dedos y estaba siendo depositado en dermis, añadiendo a acumulación que ya existía, causando que área afectada se expandiera y causando que coloración se intensificara gradualmente desde gris ligero inicial hasta gris más oscuro que sería visible incluso a distancia. Simultáneamente con aparición de manchas grises en dedos durante segundo mes, Elena había comenzado a experimentar primeros síntomas manifiestos de envenenamiento por arsénico que estaba siendo absorbido mediante misma ruta de contacto cutáneo que estaba causando deposición de plata. Síntomas gastrointestinales que habían comenzado como dolor abdominal ocasional que se manifestaba como sensación de presión o de distensión en región epigástrica que aparecía particularmente después de comidas, especialmente después de comidas que habían incluido alimentos ricos o condimentados. Dolor que inicialmente duraba apenas 30 o 40 minutos antes de ceder espontáneamente, permitiendo que Elena continuara con sus actividades normales sin mayor preocupación. Dolor que, aunque era incómodo, no era suficientemente severo para que considerara consultar médico porque parecía ser simplemente indigestión ordinaria que muchas personas experimentaban ocasionalmente, y náusea que había aparecido como sensación constante de malestar estomacal que hacía que idea de comer fuera menos atractiva que había sido anteriormente cuando había disfrutado de comidas con apetito normal, náusea que ocasionalmente progresaba hasta episodios de vómito que ocurrían particularmente durante mañanas cuando se levantaba sintiendo estómago revuelto, requiriendo que corriera a Basinica, que estaba en esquina de habitación, para expulsar contenido gástrico
que aunque era cantidad relativamente pequeña, porque no había comido nada desde cena de noche anterior, sí dejaba con sensación de debilidad y con sabor amargo en boca, que persistía durante horas incluso después de enjuagar boca con agua, que había sido aromatizada con hierbas según era costumbre de época para refrescar aliento. Durante el tercer mes, después de boda, que correspondía a diciembre cuando invierno estaba en su fase más fría, trayendo temperaturas nocturnas que ocasionalmente descendían hasta 12 grados, haciendo que dormir sin cobijas pesadas fuera imposible. Cuando festividades de Navidad estaban acercándose, creando ambiente de celebración en ciudad, que aunque Elena debería haber estado disfrutando, no podía disfrutar completamente debido a malestar físico creciente que estaba experimentando. Las manchas grises que habían aparecido en dedos durante mes anterior habían progresado dramáticamente tanto en extensión como en intensidad. Manchas que inicialmente habían estado limitadas a dedos pulgar e índice de mano derecha, ahora se habían extendido hasta cubrir todos los dedos de mano derecha, incluyendo dedo medio, dedo anular y dedo meñique, y habían comenzado a aparecer también en palma de mano derecha, particularmente en área que correspondía a Monte Tenar, donde pulgar se conectaba a palma y donde contacto con cuentas de rosario durante sesiones de rezo era intenso, extensión que había transformado lo que había comenzado como manchas pequeñas y discretas que podrían haber sido ignoradas o atribuidas a causas triviales en fenómeno obvio que generaba preocupación considerable no solo en Elena, sino también en miembros de su familia que habían visitado casa durante mes y que habían notado coloración extraña de mano cuando Elena había extendido mano para saludarlos o cuando había manipulado objetos en su presencia revelando palma manchada, coloración que además de haberse extendido en área, también se había intensificado en tonalidad, transformándose desde gris ligero, que había caracterizado manchas iniciales, hasta gris oscuro, que en algunas áreas, particularmente en yemas de dedos, pulgar e índice, donde contacto con cuentas era más frecuente y más prolongado. Había progresado hasta color prácticamente negro, que era extraordinariamente inusual y que era alarmante de ver, porque piel humana normalmente no adquiere coloración tan oscura, excepto en casos de necrosis, donde tejido está muriendo, o en casos de gangrena, donde circulación ha sido comprometida severamente, tonalidades que, aunque eran desconcertantes, no eran asociadas por Elena o por médico que consultó durante mes, con exposición a compuesto metálico, porque argiria, que es condición causada por deposición de plata en piel, era relativamente rara en época y no era ampliamente conocida por médicos que no tenían formación especializada en toxicología, rareza que resultaba en que doctor Arturo Villegas, que Elena había consultado cuando escurecimiento se había vuelto suficientemente obvio para que no pudiera ser ignorado, había diagnosticado condición como melanosis de causa no determinada, que era término vago que simplemente describía escurecimiento de piel sin identificar causa subyacente. Diagnóstico que, aunque era técnicamente correcto en sentido de que piel efectivamente estaba oscureciéndose, no proporcionaba explicación útil ni proporcionaba tratamiento efectivo más allá de sugerencia de que Elena debería evitar exposición excesiva a sol, que podría empeorar pigmentación, y que debería aplicar compresas frías a áreas afectadas para reducir cualquier inflamación que pudiera estar presente, sugerencias que Elena había seguido conscientemente, pero que no habían tenido efecto alguno en progresión de escurecimiento, que continuaba inexorablemente noche tras noche a medida que continuaba, usando rosario para rezar, manteniendo rutina sagrada,
que había establecido sin reconocer que Rosario mismo era fuente de compuesto que estaba causando transformación dramática de sus manos. Durante este tercer mes también, síntomas gastrointestinales que habían comenzado durante mes anterior habían progresado con patrón que era inequívocamente hacia empeoramiento en lugar de hacia mejoría. El dolor abdominal se había intensificado hasta punto en que era constantemente presente en lugar de ser ocasional, dolor que Elena describía a Severiano y a doctor Villegas como sensación de ardor en estómago, que era particularmente intenso después de comer, haciendo que cada comida fuera seguida por periodo de sufrimiento considerable, que hacía que anticipación de comer fuera desagradable, transformando lo que debería haber sido placer en experiencia temida. Náusea se había vuelto más severa, ocurriendo ahora durante mayor parte del día, en lugar de solo durante mañanas, haciendo difícil realizar tareas domésticas ordinarias, porque movimiento físico exacerbaba sensación de que estaba al borde de vomitar, y habían aparecido episodios de diarrea que comenzaron como evacuaciones ocasionales de consistencia suelta, pero que progresaron durante semanas hasta episodios frecuentes que ocurrían cada 2 o 3 días, donde evacuaciones eran completamente líquidas, requiriendo múltiples visitas a excusado durante período de varias horas, dejando a Elena deshidratada y exhausta. Diarrea, que es síntoma característico de envenenamiento por arsénico, porque arsénico irrita directamente mucosa intestinal, causando inflamación que resulta en aumento de secreción de líquidos en luz intestinal y en aceleración de motilidad intestinal, que combinados producen evacuaciones líquidas frecuentes. Durante el cuarto mes después de boda, que correspondía a enero de 1875, cuando Año Nuevo había comenzado con esperanzas tradicionales de renovación y de mejora que tradicionalmente acompañaban inicio de año, pero que para Elena eran cruelmente irónicas, porque su condición continuaba empeorando en lugar de mejorar, cuando temperaturas comenzaban a elevarse gradualmente desde mínimos de invierno, aunque noches todavía eran frescas. El escurecimiento de manos de Elena había progresado hasta punto que era absolutamente extraordinario y alarmante. No solo dedos y palma de mano derecha, sino también dedos y palma de mano izquierda, que había estado relativamente menos afectada durante meses anteriores, porque aunque Elena sostenía rosario con ambas manos durante sesiones de rezo mano derecha, tenía contacto más intenso porque era mano que pasaba cuentas activamente, mientras mano izquierda principalmente sostenía rosario en posición estática. Ahora también mostraban coloración gris-negra que cubría prácticamente toda la superficie de palmas y de dedos, transformando color natural, rosado beige, de piel, en color que era tan oscuro que parecía casi negro, particularmente bajo luz tenue de velas que iluminaban habitaciones durante noches, transformación que era tan dramática que cuando Elena extendía manos para examinarlas bajo luz de día que entraba por ventanas durante mañanas, parecía como si estuviera usando guantes negros, excepto que coloración. Obviamente, estaba en piel misma, en lugar de ser cubierta externa que pudiera ser removida, apariencia que generaba horror en Elena cada vez que miraba sus manos que habían sido transformadas, de manera que nunca había visto ni había imaginado que fuera posible. Horror que era exacerbado por hecho de que escurecimiento no solo era cosméticamente desfigurante, haciendo que sus manos parecieran grotescas y haciendo que quisiera esconderlas cuando recibía visitantes, envolviendo en pañuelos o manteniendo en bolsillos de vestido, sino que también era señal visible de que algo estaba seriamente mal con su salud, aunque ni ella ni doctor Villegas, que consultaba regularmente, ahora entendían qué específicamente estaba causando condición ni cómo podría ser tratada.
Incomprensión que era frustrante y aterradora porque significaba que no había esperanza clara de mejora y que condición podría continuar empeorando indefinidamente hasta consecuencias que no podían ser predichas. Además del escurecimiento de manos que había alcanzado nivel máximo durante cuarto mes, habían aparecido síntomas adicionales que indicaban que envenenamiento por arsénico no estaba limitado al sistema gastrointestinal, sino que estaba afectando múltiples sistemas orgánicos. Caída de cabello que Elena notó cuando durante rutina matinal de cepillar cabello que realizaba cada día después de despertar, sentándose frente a espejo de tocador usando cepillo de cerdas naturales. Había encontrado en 1100 cepillo cantidad inusualmente grande de cabello que había sido arrancado durante cepillado, cantidad que cuando examinada le había parecido alarmante porque aunque es normal perder cierta cantidad de cabello cada día durante proceso de renovación natural, donde cabellos viejos son reemplazados por cabellos nuevos, cantidad que estaba viendo en cepillo era notablemente mayor que lo que había observado durante años anteriores de su vida, observación que había sido confirmada durante días siguientes, cuando cantidad de cabello en cepillo continuó siendo alta, y cuando comenzó a notar también que había cabello en almohada cuando despertaba cada mañana, y que había cabello en piso alrededor de tocador, después de cepillado, acumulación, que revelaba que estaba perdiendo cabello a tasa que era claramente anormal, pérdida que durante semanas siguientes se había vuelto suficientemente severa para que notara que su cabello, que siempre había sido abundante y grueso, estaba volviéndose visiblemente más delgado, particularmente en región de coronilla, donde piel del cuero cabelludo comenzaba a ser visible a través de cabello que quedaba, adelgazamiento, que era fuente de angustia considerable, porque en época cabello abundante era considerado atributo importante de belleza femenina, y porque pérdida visible era señal adicional de que su salud estaba deteriorándose de manera que no podía controlar, caída que es síntoma característico de envenenamiento crónico por arsénico, porque arsénico interfiere con síntesis de queratina, que es proteína estructural principal, que forma cabello afectando células de folículos pilosos, que normalmente producen queratina constantemente, permitiendo que cabello crezca, y debilidad generalizada que se manifestaba como fatiga extrema, que hacía que tareas ordinarias que antes había realizado sin esfuerzo, ahora requerían esfuerzo considerable, dejándola exhausta. Fatiga que hacía que pasara mayor parte de día recostada en cama o sentada en silla, porque estar de pie durante periodos prolongados era agotador. Fatiga que interfería con capacidad de cumplir con responsabilidades domésticas que se esperaba que esposa realizara, incluyendo supervisar empleadas y recibir visitantes que venían a casa. Durante el quinto mes, después de boda que correspondía a febrero, cuando primavera estaba comenzando a manifestarse, mediante temperaturas que comenzaban a elevarse y mediante aparición de flores que comenzaban a brotar en jardines de ciudad, habían aparecido síntomas neurológicos que añadían nueva dimensión de sufrimiento a condición ya grave de Elena. Hormigueo en manos y pies, que se manifestaba como sensación de que miles de agujas pequeñas estaban pinchando piel simultáneamente. Hormigueo que comenzó como sensación ocasional que aparecía particularmente durante noches cuando estaba acostada en cama intentando dormir. Sensación que inicialmente duraba apenas minutos antes de desaparecer, permitiendo que durmiera, pero que durante semanas progresó hasta convertirse en sensación constante que estaba presente durante todo el día, interfiriendo con capacidad de realizar tareas que requerían uso de manos, como bordar o escribir, porque hormigueo hacía difícil sentir objetos que sostenía.
resultando en que ocasionalmente dejaba caer cosas sin intención, hormigueo que durante avance de mes había progresado, transformándose de sensación meramente incómoda en dolor ardiente que Elena describía como sensación de que sus manos y sus pies estaban siendo quemados desde dentro con fuego que no podía ver ni apagar. Dolor que era suficientemente intenso para que tuviera dificultad durmiendo, porque cualquier contacto de pies con sábanas o de manos con almohada incrementaba intensidad de ardor, haciendo que tuviera que cambiar posición constantemente, buscando configuración que minimizara contacto y por lo tanto minimizara dolor. Dolor que es manifestación de neuropatía periférica, que es daño a nervios periféricos, que arsénico causa mediante mecanismo que involucra interferencia con metabolismo energético de células nerviosas. Durante el 6º mes, después de boda, que correspondía a marzo, cuando primavera estaba avanzando, trayendo temperaturas más cálidas y vegetación más exuberante que contrastaban cruelmente con deterioro físico de Elena, que continuaba empeorando. La condición de Elena había empeorado dramáticamente con aparición de síntomas que indicaban que órganos vitales estaban fallando. Ictericia, que se manifestaba como coloración amarillenta de piel y de escleras de ojos, que era resultado de acumulación de bilirrubina en sangre, porque hígado, que normalmente procesa bilirrubina y la elimina mediante bilis, estaba dañado por arsénico, hasta punto en que ya no podía realizar esta función apropiadamente. Coloración que había comenzado como tinte amarillo ligero, que era visible particularmente en escleras blancas de ojos, pero que durante días había progresado hasta coloración amarilla intensa, que era obvia, incluso a distancia, y que combinada con coloración gris-negra de manos, creaba apariencia extraordinariamente anormal, que era aterradora de ver, edema severo que se manifestaba como hinchazón en piernas y en rostro, donde tejidos estaban inflados debido a retención de líquido que riñones dañados no podían eliminar apropiadamente, hinchazón que había comenzado en tobillos, donde Elena había notado que cuando presionaba piel con dedo, quedaba depresión que tardaba varios segundos en desaparecer, indicando que el líquido estaba acumulado en tejidos subcutáneos, pero que durante días había progresado hasta afectar piernas completas, hasta rodillas y hasta afectar rostro, particularmente alrededor de ojos, donde piel estaba tan tensa que era difícil abrir ojos completamente. Hinchazón, que además de ser cosméticamente desfigurante, también era físicamente incómoda, haciendo que movimiento fuera difícil y haciendo que zapatos que normalmente le quedaban bien ahora fueran demasiado apretados, causando dolor y disminución severa en producción de orina que Elena había notado cuando se dio cuenta de que estaba orinando apenas 1 o 2 veces al día en lugar de 4 a 6 veces que había sido normal para ella. Disminución que indicaba que riñones estaban fallando y que ya no podían filtrar sangre apropiadamente, removiendo desechos metabólicos y exceso de agua. Elena Castro murió en la madrugada del 15 de marzo de 1875, aproximadamente a las 4 de la mañana, con su hermana menor, Rosa, de 20 años, que había sido llamada urgentemente durante noche anterior, cuando condición de Elena había empeorado hasta punto en que doctor Villegas había advertido que muerte era inminente. A su lado, sosteniendo mano de Elena, que estaba completamente negra, debido a argiria que nitrato de plata había causado durante 6 meses de uso diario de rosario contaminado. Murió de falla multiorgánica, que incluía falla renal severa, donde riñones habían perdido capacidad de filtrar sangre, permitiendo que toxinas se acumularan hasta niveles que eran incompatibles con vida,
y falla hepática, donde hígado había sido dañado hasta punto en que ya no podía realizar funciones metabólicas esenciales, incluyendo procesamiento de bilirrubina y síntesis de proteínas que eran necesarias para coagulación de sangre y para mantenimiento de presión. Osmótica que prevenía edema, fallas que eran resultado final de envenenamiento crónico por arsénico, que había sido absorbido durante 6 meses mediante contacto repetido con Rosario, que Severiano había contaminado deliberadamente con propósito de matarla. Capítulo 5. La hermana que examinó el rosario. Después de muerte de Elena, Rosa había notado durante meses de enfermedad de su hermana escurecimiento extraordinario de manos que había progresado hasta coloración negra completa que nunca había visto en ninguna enfermedad, observación que la había intrigado. Rosa había acudido a casa de Severiano para recoger pertenencias de Elena y había encontrado rosario que Elena había usado diariamente guardado junto a cama. Rosa había examinado rosario cuidadosamente y había notado que cuentas tenían residuo blanquecino que parecía ser polvo fino y que cuando frotaba cuentas con dedos, sus propios dedos adquirían manchas grises ligeras. Rosa acudió al jefe político de Oaxaca, don Virgilio Montero, el 20 de marzo con rosario, denuncia que inició investigación. Análisis químico de residuo en cuentas reveló presencia de nitrato de plata y de arsénico en concentraciones altas. Exhumación de cuerpo de Elena reveló niveles altos de arsénico en tejidos y deposición de plata en piel de manos, confirmando argiria. Investigación de muerte de Casilda reveló síntomas similares, sugiriendo que también había sido envenenada. Capítulo 6. El juicio del rosario envenenado. El juicio de don Severiano Aguirre comenzó ante Tribunal de Primera Instancia de Oaxaca en junio de 1875. El fiscal presentó evidencia que incluía análisis químico de rosario, análisis de tejidos de Elena, testimonio de Rosa sobre escurecimiento de manos, evidencia de muerte similar de Casilda y motivo financiero. El testimonio más impactante del juicio que todos los presentes en sala del Tribunal de Primera Instancia de Oaxaca recordarían durante años como momento en que dimensión humana completa del crimen que don Severiano Aguirre había cometido contra Elena Castro se volvió imposible de ignorar, transformando lo que hasta ese momento había sido discusión relativamente técnica de evidencias sobre presencia de nitrato de plata y de arsénico en rosario y en tejidos de cuerpo exhumado, de testimonios de boticarios sobre venta de compuestos químicos a Severiano y de análisis de muerte de primera esposa Casilda, que había revelado patrón similar de síntomas, sugiriendo que ella también había sido envenenada mediante mismo método. En confrontación emocional directa con sufrimiento real, que había sido experimentado por persona real, que había tenido vida completa con esperanzas y sueños que habían sido destruidos brutalmente por hombre que había fingido amarla mientras planeaba matarla mediante método que era extraordinariamente cruel porque causaba desfiguración visible, además de envenenamiento letal, fue el de Rosa Castro, que era hermana menor de Elena y que había sido citada como testigo por fiscal don Plinio Montemayor, que entendía con la intuición que buenos fiscales desarrollan después de años de experiencia, que aunque evidencia científica de compuestos químicos en rosario era fundamental para establecer hechos materiales del caso, evidencia emocional del impacto humano solo
podía ser transmitida mediante palabras de quien había vivido pérdida directamente y que podía articular no solo hechos de lo que había ocurrido, sino también dimensión emocional del sufrimiento que esos hechos habían causado tanto a Elena durante 6 meses de deterioro progresivo como a familia que había sido forzada a presenciar deterioro sin poder hacer nada para detenerlo. Rosa, que subió al estrado con expresión que combinaba dolor profundo que todavía era completamente visible. 3 meses después de muerte de Elena, a pesar de tiempo que había transcurrido, porque hay pérdidas, particularmente pérdidas de hermanos, que fueron cercanos durante años de crianza compartida, que simplemente no pueden ser superadas mediante paso de tiempo, sino que permanecen como heridas abiertas que nunca cicatrizan completamente, transformando resto de vida de quien ha sufrido pérdida en existencia diminuida donde cada día es recordatorio de lo que fue perdido. Con ira intensa hacia Severiano, que estaba sentado en banco de acusados a apenas 15 metros de distancia, observando procedimiento, con expresión que intentaba proyectar indiferencia como si testimonio de hermana de mujer que había asesinado no lo afectara emocionalmente, aunque ocasionalmente microexpresiones de nerviosismo traicionaban su compostura revelando ansiedad que sentía al saber que su destino estaba siendo decidido y con determinación visible de cumplir con lo que consideraba era obligación sagrada, que tenía tanto hacia memoria de su hermana fallecida, cuya memoria merecía que verdad completa sobre lo que había sufrido fuera conocida públicamente, como hacia justicia que debía ser servida mediante castigo apropiado del hombre que la había engañado y asesinado. Había comenzado su testimonio después de que fiscal le había preguntado que describiera qué había observado durante 6 meses entre boda de Elena y su muerte. Pregunta que era táctica deliberada de fiscal para establecer primero observaciones que Rosa había hecho durante meses de enfermedad antes de explorar contenido emocional más profundo relacionado con descubrimiento de Rosario contaminado después de muerte. Durante los 6 meses entre boda de Elena y su muerte, comenzó Rosa con voz que, aunque era baja inicialmente porque emoción amenazaba con quebrarla, se fortaleció gradualmente a medida que hablaba, como si el acto mismo de articular su testimonio le proporcionara fuerza para continuar hasta completar relato que consideraba era su deber proporcionar. Presencié transformación horrible de mi hermana, desde mujer joven, sana y feliz, que había estado radiante durante ceremonia matrimonial, donde la vi sonreír con alegría genuina, cuando Severiano le entregó Rosario, que según dijo, había pertenecido a su madre, en persona gravemente enferma y desfigurada, que sufría constantemente sin que nadie pudiera explicar qué estaba causando su condición o cómo podría ser tratada. Durante el primer mes después de boda, cuando la visitaba cada semana, según era costumbre para familias cercanas, verificar que hermana recién casada estaba ajustándose bien a vida matrimonial, Elena parecía estar bien, excepto por fatiga que atribuimos a ajuste a responsabilidades nuevas. Conversábamos sobre su vida matrimonial, sobre casa que estaba organizando, sobre planes que tenía para futuro, conversaciones que eran alegres y optimistas, reflejando esperanzas que tenía para vida que estaba comenzando. Pero durante segundo mes, cuando la visité, noté cambio alarmante. Cuando me saludó extendiendo mano para tomar mi mano, según era gesto tradicional de saludo entre hermanas, noté que sus dedos tenían manchas grises que parecían extrañas. Cuando pregunté sobre manchas, Elena explicó que habían aparecido recientemente y que no sabía qué las estaba causando, pero que había intentado lavar sin éxito. Parecían ser simplemente manchas de suciedad, pero persistencia era desconcertante.
También durante esa visita, Elena mencionó que había estado teniendo problemas estomacales, incluyendo dolor y náusea que la molestaban. Sugerí que debería consultar médico, lo cual hizo, pero medicamentos que le prescribieron no ayudaron. Durante tercer mes, cuando la visité, encontré que manchas en dedos se habían extendido dramáticamente hasta cubrir todos los dedos y habían comenzado a aparecer en palmas, y que coloración se había intensificado desde gris ligero hasta gris oscuro, que en algunas áreas era prácticamente negro. Esto era extraordinariamente alarmante y pregunté insistentemente qué doctor había dicho sobre condición. Elena explicó que doctor había diagnosticado melanosis de causa no determinada, pero que no había proporcionado tratamiento efectivo más allá de sugerencias vagas de evitar sol. Elena estaba obviamente angustiada, no solo por escurecimiento de manos, que era cosméticamente desfigurante, haciendo que quisiera esconder manos cuando recibía visitantes, sino también por hecho de que nadie podía explicar qué lo estaba causando, generando miedo de que condición podría continuar empeorando indefinidamente. Durante esa visita también noté que Elena parecía estar más delgada que había estado durante visitas anteriores y que se movía con debilidad, sugiriendo que problemas gastrointestinales que había mencionado estaban afectando su nutrición. Durante cuarto mes escurecimiento había progresado hasta punto que era absolutamente horrible de ver. Ambas manos estaban completamente negras desde dedos hasta muñecas, como si estuviera usando guantes negros, excepto que obviamente era piel misma que había sido transformada. Elena lloró cuando me mostró sus manos, diciéndome que se sentía monstruosa y que tenía vergüenza de que alguien las viera. Además del escurecimiento, noté que su cabello estaba visiblemente más delgado que había sido meses antes, revelando cuero cabelludo en áreas donde cabello había sido abundante, y que estaba extremadamente débil, requiriendo ayuda para levantarse de silla donde había estado sentada. Durante quinto mes, cuando la visité, encontré que además de escurecimiento de manos, que ahora era máximo, Elena estaba sufriendo dolor constante en manos y pies, que describía como ardor que no la dejaba dormir. Se quejaba de que cualquier contacto con sábanas o con ropa incrementaba dolor, haciendo que cada momento fuera tortura. Durante sexta y última visita que hice aproximadamente una semana antes de su muerte, encontré escena que me perseguirá durante el resto de mi vida. Elena estaba acostada en cama porque era demasiado débil para levantarse. Su piel tenía coloración amarillenta, además de negro de manos, indicando que órganos internos estaban fallando. Sus piernas y su rostro estaban hinchados grotescamente debido a retención de líquido, y apenas podía hablar debido a debilidad extrema. Sostuve sus manos negras entre las mías, mientras lloraba sabiendo que estaba perdiendo batalla contra enfermedad que nadie entendía. Murió días después sin haber mejorado, dejando familia destrozada y dejando preguntas sin respuesta sobre qué había causado transformación horrible que habíamos presenciado. El fiscal entonces preguntó a Rosa que describiera cómo había descubierto que Rosario podría estar relacionado con enfermedad de Elena. Pregunta que generó pausa, durante la cual Rosa claramente estaba procesando memorias. Después de muerte de Elena, continuó Rosa, fui a casa de Severiano para recoger pertenencias de mi hermana que familia quería preservar como recuerdos. Cuando entré en la habitación que había sido de Elena, encontré que muchas de sus cosas estaban exactamente donde ella las había dejado antes de morir. Sobre mesa junto a cama, encontré rosario que reconocí como rosario que Severiano le había dado durante ceremonia matrimonial. Recordé cómo Elena había recibido rosario con gratitud y cómo había prometido usarlo cada noche para mantener tradición de devoción de familia Aguirre.
Tomé Rosario en mis manos para examinarlo pensando que sería objeto precioso que debería ser preservado como recuerdo de devoción de Elena. Pero cuando sostuve Rosario y pasé cuentas entre dedos según Elena habría hecho durante sesiones de rezo, noté inmediatamente algo extraño. Cuentas no estaban completamente lisas como esperaría que cuentas de vidrio fueran, sino que tenían textura ligeramente áspera como si hubieran sido cubiertas con sustancia que había secado dejando residuo. Examiné cuentas más cuidadosamente bajo luz de ventana y vi que tenían capa blanquecina fina, que era visible cuando luz reflejaba en superficie de vidrio en cierto ángulo. Froté una de cuentas vigorosamente con dedo limpio y noté que residuo blanquecino se desprendía manchando mi dedo y que cuando examiné mi dedo bajo luz, noté que tenía mancha gris ligera, similar a manchas que habían aparecido en dedos de Elena durante segundo mes de su enfermedad. Conexión súbitamente se volvió obvia. Rosario que Elena había usado diariamente durante 6 meses estaba contaminado con algo que estaba causando escurecimiento de manos y que probablemente también estaba causando envenenamiento que había matado a mi hermana. Inmediatamente llevé Rosario a autoridades denunciando que debería ser examinado porque sospechaba que era instrumento de crimen que había sido cometido contra Elena. El veredicto fue culpable de homicidio de Elena y sospechoso de homicidio de Casilda. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Severiano fue ejecutado el 15 de julio de 1875. Sus últimas palabras fueron: «El rosario era perfecto. Solo la hermana observadora lo arruinó todo». Capítulo 7. El legado del rosario que oscureció las manos. El rosario fue preservado en archivo de tribunal como evidencia. Cuerpo de Casilda fue exhumado y análisis confirmó que también había sido envenenada con arsénico. Doctor que había atendido a Elena publicó descripción de caso enfatizando argiria como señal de exposición a plata. Protocolo fue establecido de examinar objetos religiosos si pacientes desarrollan síntomas inexplicables junto con cambios cutáneos. Descansa en paz, Elena Castro. Usaste ese rosario confiando en que era objeto sagrado. No sabías que cada cuenta contenía veneno que oscurecía tus manos y envenenaba tu cuerpo. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿El escurecimiento progresivo de las manos que usaba el rosario para rezar cada noche o que 2 esposas murieron con mismo método? Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.